como siempre los jueves, a meter con ella, que entiendo ya está del otro lado. Vamos a probar tecnología nueva, a ver si hoy funciona. Téngannos paciencia, porque la tenemos en videollamada del otro lado para quienes están en el YouTube o en el Twitch, para que lo puedan ver también. La querida Clara Razu, que está ya del otro lado para hacer la columna semanal de todos los jueves de economía y un poco de política, como siempre, como no. Así que, a ver, ahí estamos intentando. No sé si vos nos escuchás, Clara. No. No, ahí seguimos intentando. Tranqui, Ya tranqui. es política. Hola, 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 Uy, hola. Ahora hola, sí. Clara. Ahora sí. Te escuchamos. Lo único que escuchamos fue política muy fuerte, ¿no? Lo anterior no. Así que buenos días de vuelta. Economía es política. Totalmente. Bien, ¿vos nos escuchás bien a nosotros? Perfecto. Nosotros ahí te escuchamos bien, no te vemos todavía. No sé si la gente del otro lado ya la puede ver. Ahora sí, ahí está, ahí te estamos viendo todos. Así la gente también del YouTube y del Twitch te conoce la cara. Te saludamos. Bien, Hola. bueno, un día de la primavera, un día del estudiante. Feliz día. Muchísimas gracias para ustedes también. Un hermoso y típico día de la primavera, nublado y frío. Acá veníamos discutiendo lo mismo, que no está muy primaveral la cosa, pero bueno, ya se va a venir. Bueno, en qué vamos a...? Bueno, primero igual preguntarte por qué es algo que estuvimos charlando hoy, si viste el debate de anoche Sí. y qué te pareció. A ver, el de anoche, no, el de anteanoche vi, porque anoche tuve una fiesta en la Universidad de La Matanza, Mm. confieso, así que estuve un tanto ocupada festejando el Día del Profesor. Pero sí, el martes a la noche vi las intervenciones de algunos diputados y yo me acordaba, sobre todo los que son economistas, si habían estudiado economía en una academia de técnica automotriz, por ejemplo, ¿no? Porque no entendía cómo, yo habiendo estudiado además en época de dictadura, donde lo único que estudiabas era el neoliberalismo, Hmm. cómo no habían entendido lo mismo que yo. Y ahí me di cuenta que eso, que la economía es política. Ujú. ¿Y por qué lo digo? Escuché decir que la devolución de IVA era inflacionaria Hmm. y que iba a generar hiperinflación. Ese fue el principal argumento, digamos, de Juntos por el Cambio de la Y oposición aparte, en Por en el supuesto. Congreso para decir no la votamos porque aunque estemos de acuerdo con que hay que bajar claro. el impuesto a las ganancias, no se está diciendo de dónde... O sea, lo que ellos plantean, y esto a mí me interesa también para preguntártelo, justamente es que va a haber Mm. inflación porque a falta de ese ingreso para el Estado va a haber emisión Emisión monetaria monetaria, y que que bueno, eso generaría eso inflación. hasta lo plantearon en la calle en Radio Trinchera cuando Es fuimos a la verdad, calle, un jovencito, un economista, un ahí está, joven mira, economista un joven que nos Un economista. cruzamos joven en la calle. economista Sí, que no estudió, bueno, bueno, o bueno, por lo bueno. menos no fue mi alumno. No, no, era de la Era de la Universidad Universidad de Nacional. La Plata, Claro, claro. de La Plata era. No, a ver, pero aún en la Universidad Nacional de La Plata, Sí. cualquier economista te puede decir que la emisión monetaria solo es inflacionaria si existe pleno empleo de los factores productivos. Hmm. Y además te puedo dar un ejemplo numérico. O sea, pleno empleo de los factores productivos es toda la capacidad fabril ocupada y desempleo bajo. Desempleo bajo tenemos una alta ocupación de la capacidad fabril instalada. Sin embargo, el aumento de la emisión monetaria no es inflacionario, porque hay una cuestión además. La emisión monetaria, digamos, en conjunto con la restricción del gasto público fijada por las pautas del Fondo Monetario Internacional, Hmm. no creció. O sea, no hubo emisión. El gasto público es del 1,9% del PBI y Claro. viene descendiendo en función de los acuerdos con el Fondo Monetario. Y aún así hay inflación. Es más, si lo quiero llevar al dólar, el dólar blue desde el 2022, desde agosto 2022 a agosto 2023, aumentó en un 300% y Ujú. la canasta básica alimentaria en un 400%.
Entonces, tenemos que pensar que la inflación proviene del aumento de la rentabilidad empresaria, porque justamente si nosotros miramos los balances de las empresas productoras de alimentos, esa rentabilidad aumentó al mismo tiempo que aumentaron los precios. Si devuelven el IVA, o sea, si devuelven el IVA a los consumidores, lo que le reintegras es más capacidad para consumir. Sí. Entonces, y además obligas a las empresas, a los comercios, a formalizar, a tener un postnet, a usar una tarjeta de débito. Y esa devolución se cumple en 48 horas. El martes, o sea, voy a experiencia propia, el martes compré con tarjeta de débito, hoy tenía acreditado el 21%, que era la devolución del IVA, porque había hecho la cuenta, y era exactamente lo que nos acreditaron en la cuenta. Entonces, ¿esto es inflacionario? No. Nos devolvieron un impuesto que va a volver a gastarse en alimentos y artículos de limpieza, que es la canasta alimentaria. Claro. Y por otro lado, el aumento del mínimo no imponible de la cuarta categoría, que por ley va a ser la eliminación de esa cuarta categoría, esa disminución va a ser financiada con una disminución del llamado gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? Es algunos subsidios, descuentos, exenciones que se dieron en un momento por alguna situación en particular. Por ejemplo, el no cobro del impuesto a los bienes personales a los dueños de campos dedicados a la producción. Entonces, bueno, ponele que lo dedicamos a la producción de soja o de maíz, gente necesitada, ¿no? Entonces, ese impuesto a los bienes personales, esa exención, ese gasto tributario se va a eliminar. Y todos los propietarios que tengan propiedades por encima de 4 millones de pesos, tampoco va a ser que es el campito, sí, van a empezar a pagar impuesto a los bienes personales. Entonces vos ahí tenés una recaudación adicional que te va a suplantar a la cuarta categoría. Y otro tipo de exenciones que provienen de sectores que tienen más altos ingresos. Y también la incorporación, por ejemplo, del pago de impuestos a las ganancias de jueces que ganan más de 1.770.000 pesos. O sea, no cualquiera gana ese dinero. Claro. Y lo mismo de, por ejemplo, ustedes saben que los directores de los miembros del directorio de un banco no pagan impuesto a las ganancias. Sí. Bueno, ahora van a pagar. Claro. Entonces, sí, lo que sacas de un lado, lo tomas del otro. Y después hay algo que también dijo Massa la otra vez en Duro de Domar, antes que salga efectivamente el proyecto y que bueno, no, cuando lo dijo y ahí le salieron a correr diciendo, bueno, hacelo. Y lo hizo. Y lo hizo, pero que él había dicho que también se iba a financiar a través del impuesto país. Claro. Y bueno, el impuesto país, ¿qué es? Es comprar dólares que no son para compra de insumos, sino para ahorro o por gasto turístico. Y ese impuesto también sirve para aumentar una recaudación, porque, por ejemplo, alguien me dijo, si vos le sacás el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, parte no va a ir al consumo, va a ir a la compra de dólares. Y lo recaudas por impuesto país. Bien, sí. Sí, así que igual no hay un agujero. Sí. Aparte, a mí me encanta que Juntos por el Cambio hable de financiación, porque justamente ellos fugaron 45.000 millones de dólares que nos prestó el fondo. Háblame de financiación. O que la Spina hable de economía cuando fue el único ministro de Economía del mundo que defaultó una deuda en pesos. Claro. Sí, y ni hablar de que era dentro de su programa político, una de las principales propuestas en 2015 era eliminar el impuesto a las ganancias. Y nosotros no lo hicieron, sino que además más trabajadores terminaron pagándolo.
Eran 1.200.000 y Sí. terminamos en 2.400.000. Claro. Duplicó, digamos. Duplicó. Lo mismo que la inflación, la duplicó. Ujú. Sin emitir moneda. Mm. Mira, qué creativo. Claro. ¿Mm? Bien, sí, sí. Interesante todo esto que venís contando porque Sí. es difícil muchas veces salirse o tener argumentos para, o sea, que no sean, porque es como una idea ya instalada esto de emitir genera inflación. Sí. Sí. ¿Cuál? El tema es, Sí, ¿qué es lo que está generando tanta inflación? ¿Solamente los ingresos empresariales? El aumento de la rentabilidad y los márgenes. ¿Por qué? Porque en una situación que vos tenés de expectativas negativas con respecto al futuro, Mm. todos tienden a protegerse. Y la manera de protegerse de los formadores de precios es aumentar sus precios. ¿Mm? O sea, todo el mundo quiere proteger su quintita. Quien tiene capacidad de formar precios dice, ¿cuánto, por ejemplo, qué te dicen? Y yo no sé cuánto va a valer el producto dentro de un mes. Sí. Entonces, lo aumentan, porque sos formador de precios. Los consumidores no tenemos esa capacidad. Entonces, eso puede suceder o no. Y cuando no sucede, el precio no baja. Entonces, vos ahí tenés un aumento de la rentabilidad. En situaciones de inflación alta, como la que tenemos, se genera esto que es lo que Sayal llama el precio pánico. Sí. ¿Mm? sí. En donde cada uno, intentando protegerse, genera un comportamiento inflacionario. ¿Mm? Ujú. Solo estabilizando los precios con medidas como las que se tomaron, en donde vos podés reactivar la economía y sostener, como por ejemplo con el congelamiento de precios, con el congelamiento del precio de los lácteos, como está sucediendo ahora, podés, una política de precios ordenada, podés ordenar el mercado, o sea, con la intervención del Estado. Ujú. ¿No? Bien. Excelente, Clara, como siempre, toda la explicación, el análisis que nos recontra sirve ahí como también como insumo, ¿no? Como insumo Sí. de argumento para Exactamente. poder discutir. Ahí justo le decía, y vamos a dejar esta columna colgada ahí en el YouTube, porque sirve siempre poder tener una mirada distinta. Digo, hoy justo jodíamos que, bueno, viste que te acordás que yo el año pasado cursaba con Vudú, que te hemos contado. Bueno, ¡Qué lujo! ahora Goyo está en esa también, está Sí. cursando en la misma materia con Vudú y tiene obviamente un montón de puntos similares a los que vos planteás, pero muchas veces es difícil encontrar espacios donde eso se escuche, a diferencia de la respuesta rápida que, como decía hoy Goyo, el otro día nos pasó que en un móvil que estaba haciendo nuestro compañero Facu en la calle, de golpe un joven graduado, había egresado hace graduado poco, sí. de economía, lo primero que nos dice es, no me gusta la medida de masa, que no me acuerdo cuál era, si era la del impuesto a la ganancia, dice, porque es emisión Sí, y es emisión y es genera inflación. inflacionario, Así que sí. fue la única definición que nos dio. Así que, bueno, nada, un argumentos e insumos muy interesantes para poder tener a mano. Así que muchísimas gracias. No hay por qué. Y yo te digo que esta discusión la he tenido con mis compañeros de cátedra. Ujú. Claro. Sí, sí, obvio, O es sea, una discusión. es cierto que es un concepto amplia y popularmente difundido. Es Ujú. opinión publicada. Claro, totalmente. Bien, bueno, gracias, Clara. Nos vemos el 30 de septiembre. Ahora estamos terminando ahí de retocar la invitación formal y te la mandamos. Te juro Por que supuesto. no te llegó porque todavía no la terminamos de retocar, pero vos ya sabés, 30 de septiembre, 17 horas, acá en 3526 al fondo, te vamos a estar esperando. Sí, por supuesto que voy a ir. Está absolutamente agendado, aunque jueguen Racing que Independiente. ¿De qué sos vos, Clara? De Independiente. No, Muy bien, Clara. no Muy me bien, la Clara. conté. Bueno, Es del rojo. nah, terrible. Mira que acá va a haber mucha pelea con Racing Independiente, así que vas a ser bienvenida. Bueno. Los mejores amigos de mis hijos son de Racing. Aguante Racing. Chau, Clara, te queremos. Un abrazo gigante, yo vemos. también a ustedes. Buen día. Bien, ahí pasaba Clara Razú con la columna de economía política. Como ella misma decía, ¿bajar impuestos genera inflación o no genera inflación? Esa era la pregunta. Ahí tuvimos las respuestas, como decía Clara, su mirada sobre esto. Y tenemos otra respuesta más que nos gusta, que es que, antes de irnos acá, el chino comenta en el chat que la semana que viene para hablar de Quidditch.
Va a ser como Muy la bien. cuarta, 15ª vez, pero el público se renueva Volumen, siempre. decimos. Sí. Volumen 15. Y nunca falla. Y que además viene a hacer la previa del cumple. Así que te esperamos, Chino, la semana que viene acá en la radio, en Doblan las Campanas. Te va a divertir lo de Quidditch. ¿Por qué no? Alguna astrología podemos meter también. También. Cualquier cosa. Vamos a hacer un rato largo charlando. Nunca compartí piso con el chino.